Rolando Díaz. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Titular de Conacom, quien nos acompaña con una propuesta nueva. ¿Y cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarte, Ernesto. Un gusto también, un placer saludar a Ruth y a la audiencia, a disposición para las consultas que crean oportunas. Bien, estamos hablando de dos resoluciones que ha dado a conocer la Conacom, sancionatorias por un lado a las empresas o entidades de servicio prestadoras o venta de combustibles y principalmente a APESA, ¿verdad? Hablamos de situaciones de falta de respeto a lo que es una competencia armónica y sana en el ámbito nacional, abogado, ¿no? Sí, en el primer caso, en el caso de Cadipac, la Comisión Nacional de la Competencia encontró efectivamente que mediante declaraciones realizadas por parte del secretario del gremio se estaba llevando adelante un ilícito concurrencial en la medida en la que efectivamente la empresa el gremio estaba emitiendo recomendaciones colectivas a sus asociados y recomendaciones colectivas referidas principalmente a la cuestión del precio, con afirmaciones tales como vamos a tener que subir de aquí a poco o vamos a tener que subir los precios alrededor de 400 guaraníes, la suba empieza hoy o no hay forma de no subir. Efectivamente, el secretario del gremio, en representación del gremio, estaba enviando una señal clara hacia sus asociados y hacia el mercado respecto de la conducta que tendrían que seguir respecto de sus precios de venta. En ese sentido, tenemos que aclarar que la sanción va dirigida al gremio, no a las empresas integrantes del gremio asociadas, sino directamente al gremio como tal por una infracción atribuible al gremio. En este sentido, el gremio en ningún momento negó las afirmaciones realizadas, sencillamente esgrimió como medio de defensa el que ellas no constituían una afirmación o una recomendación, sino más bien una opinión de parte del secretario, lo cual quedó demostrado en el transcurso del procedimiento, no solamente por la recapitulación de estas declaraciones que se hicieron en público, sino también como consecuencia de algunas declaraciones que realizaron integrantes del mismo gremio, en el cual quedó claro que el señor Bazán representaba al gremio cuando estaba realizando esas declaraciones y que además la referencia o la forma en la que se estaba expresando era una indicación hacia el sector como tal. Tenemos que tener en cuenta que lo que aquí se busca desde el punto de vista de la Ley de Defensa de la Competencia es que los actores, es decir, los agentes del mercado, las empresas, actúen de una forma independiente en muchos de sus factores, pero uno principal que se debe tener en cuenta es el precio. Tenemos que tener en cuenta que en una economía de mercado como la nuestra y en la cual se garantiza la libre competencia, uno de los presupuestos básicos es la independencia entre las empresas, es decir, no puede existir ningún tipo de coordinación ni de indicación recibida por parte de un gremio hacia las empresas respecto de factores tan importantes como podría ser el precio, la calidad, el momento en que se debe subir o bajar los precios o se debe mantener los precios, una indicación de la cuantía en la que se tendrían que dar esas variaciones, sino que cada empresa, como consecuencia de su misma estructura de costos y de sus propias eficiencias, debía ser capaz, y de su política comercial, ser capaz de fijar sus propios precios con independencia de los precios de las demás empresas que son sus competidores. Presidente, hablando específicamente sobre este primer punto todavía, sobre el caso de Cadipac, ¿cuál es o en qué consiste esta sanción? La sanción consiste en, primero que nada, una intimación a que se abstenga el gremio de seguir realizando este tipo de declaraciones, este tipo de actuaciones en el futuro. Y por otro lado, se le impone la obligación de publicar en un diario, un día domingo, en una de las páginas principales, pares que pueden ir del 1 al 7, de este diario un comunicado en el cual hace saber a la opinión pública
en un espacio reservado que el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia le ha sancionado por medio de esta resolución, y se establece que es por acuerdos restrictivos a la competencia al haber emitido recomendación colectiva para fijar precios de venta de combustibles y otras condiciones de transacción a través de declaraciones públicas realizadas por su representante en los meses de febrero y mayo del año 2021. Esa es la primera sanción, ¿no? El objetivo aquí de estas medidas correctivas es sobre todo llamarle la atención al gremio, llamar la atención a su comisión directiva y al mismo tiempo llamar también la atención de los demás gremios en el sentido de que este tipo de prácticas es reprochada y reprochable, por tanto, por la Ley de Defensa de la Competencia, y al mismo tiempo también se le impone como obligación la impresión de 1000 ejemplares de un folleto que contendrá la Ley de Defensa de la Competencia, el decreto reglamentario y las guías que ha emitido la Comisión Nacional de la Competencia, en particular una que tiene que ver con guía de buenas prácticas para gremios y que tendrá por objetivo la distribución justamente a otros gremios de tal forma a que sirva también esto como una medida correctiva o una medida de promoción de lo que son las buenas prácticas en materia de competencia, y que no solamente este gremio que en esta ocasión ha sido sancionado, sino también otros gremios puedan poder tener acceso a esta información y poder evitar incurrir en estos ilícitos en el futuro. Se habla de actitudes monopólicas en este caso, presidente. O sea, la intención del gremio es de establecer una política y que el resto siga quizás comportando una misma conducta, un mismo hábito. Esto va en contra de lo que es la libertad económica por parte de los mismos socios, tanto me imagino que del primer gremio como también en el caso de APESA. Digamos que es el mismo síntoma en este caso. Bueno, en el caso de APESA tenemos que aclarar que la sanción que se impuso ahora y que el día de hoy está tomando estado público, sí, se refiere más bien a el incumplimiento por parte de este gremio APESA del deber de colaboración al cual están sujetos todas las personas físicas o jurídicas, y es un deber de colaboración con la Comisión. ¿En qué consiste este deber de colaboración? Que cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiere a un organismo público o privado, a una persona física o jurídica, información sobre determinados aspectos que está investigando en el ejercicio de sus facultades, de sus funciones, y con el fin de cumplir con sus obligaciones misionales, las entidades públicas, las empresas privadas, que sean personas físicas o personas jurídicas, están obligados a proveer esa información. En este caso, APESA está siendo investigado por una conducta, se le abrió un sumario también en el ámbito del artículo 8 por un supuesto hecho también de acuerdos restrictivos de la competencia, o que podría enmarcarse dentro del marco de los acuerdos restrictivos de la competencia. Si bien no estamos juzgando todavía si efectivamente se cometió ese ilícito, en el marco de la investigación, la Dirección de Investigaciones le requirió a APESA información, y APESA en reiteradas ocasiones ha señalado que no va a proveer esa información y se ha negado rotundamente a hacerlo. En ese marco, lo que ha hecho en aplicación de sus disposiciones normativas la CONACOM es sancionarle por el incumplimiento de ese deber. Y además se le está señalando al mismo tiempo que el hecho de pagar la multa, que en este caso son 300 jornales, en torno de los 30, un poco menos de 30 millones de guaraníes, deberá hacer el pago de la multa, pero al mismo tiempo esto no le exime de presentar la información, porque el objetivo final, el objetivo principal de la CONACOM no es la multa por sí misma, sino que la empresa, la persona física, la persona jurídica, o en este caso el gremio, aporte la información que se le está requiriendo, porque esa información es la que va a servir finalmente para resolver la cuestión de fondo. Entonces, hoy APESA, la resolución que recae sobre APESA no tiene que ver con el fondo
de la cuestión que tiene que ver con la investigación de su conducta, sino que tiene que ver más bien con relación a el incumplimiento del deber de colaboración en el marco de ese proceso. Ajá. Presidente, y estos 300 jornales, estos más o menos 30 millones de los que habla, también, digamos, la sanción va directa para APESA o sí ahí ya alcanza a los emblemas privados que forman parte de este gremio? No, también es para APESA, porque la que se negó a colaborar es APESA. De hecho, nosotros hacemos habitualmente requerimientos a empresas o a instituciones públicas o privadas y en general estamos recibiendo la colaboración de estas personas físicas o jurídicas. Y solo en caso de no tener esa colaboración es que aplicamos este tipo de sanción. ¿Cuáles son los antecedentes en relación a la percepción, cobro de estas multas, Rolando, en ese mismo sentido? O sea, teniendo en cuenta ya que existe una prosecución de resoluciones, no sé si han sido similares, pero finalmente la CONACOM establece un límite y dice, bueno, aquí de esta manera hay que actuar, de esta manera no se respeta la libre competencia. Eso por un lado. ¿Y existen otras investigaciones que ustedes están abordando en diferentes espacios y situaciones que se dan dentro de lo que es el comercio nacional? Bueno, respondiendo un poco a la primera parte de tu pregunta, Ernesto, sí. Hemos ya efectivamente multado a varias empresas y la verdad que estamos teniendo una recepción bastante positiva en el sentido del cumplimiento con los pagos correspondientes. Vamos a ver, esta última que estamos imponiendo a PESA tiene la posibilidad de plantear un recurso ante la misma CONACOM o incluso ir ante el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Nosotros efectivamente esperamos que en conciencia los gremios y las empresas asuman cuando cometen una infracción o no cumplen con el deber de colaboración que le impone la ley, por tanto asuman también las consecuencias, ¿sí? Pero están en su derecho de hacer los planteamientos que crean oportunos. Señalaba que en sanciones anteriores, efectivamente, las empresas sancionadas han hecho los depósitos correspondientes, si bien en algún caso han hecho con reserva de hacer un planteamiento o de analizar mejor si hacen algún planteamiento, ya sea un recurso ante la misma Comisión Nacional de la Competencia o ya en la instancia judicial. Pero hasta ahora creo que el 100% han hecho el depósito correspondiente. Sí. Bueno, hay otras investigaciones paralelas que se están dando, presidente, al respecto. O sea, ¿se están investigando otras situaciones o no se pueden dar a conocer todavía? No, a ver, hay investigaciones que están en curso y que son públicas, en el sentido de que, por ejemplo, hay otro gremio que también está siendo investigado, pero sobre el cual, por lo menos yo no puedo hablar mucho porque están en proceso, que son la misma PESA que está en un proceso, y justo en este marco de este proceso se le da esta sanción por no colaborar. Y existe otro gremio que es Capayás, que también está sometido a un proceso, pero que efectivamente esto no supone nada en el sentido de que tanto ambas pueden tener el resultado de la absolución o el resultado de una sanción, pero nosotros no estamos todavía en esa etapa de análisis. Ambos se encuentran en proceso de investigación en la Dirección de Investigación y entonces yo no puedo proveerte mayor información ni mayores comentarios al respecto. Ernesto. Muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros. Gracias por compartir estas resoluciones que tienen un carácter público para la sociedad y, bueno, es parte de lo que la sociedad misma tiene que entender y conceptualizar cuando se trata de respetar el libre derecho a operar y a competir de manera libre y de manera independiente y transparente en el marco normativo que establece la ley y las leyes en Paraguay. Gracias por estar con nosotros y nos reencontramos en una próxima. Cuando quieran, como siempre, es un gusto saludarte, Ernesto, Ruth, y por supuesto a la audiencia, a disposición cuando crean oportuno. Muchas gracias. Excelente. Nos reencontramos. Bueno, nosotros